No hay dos hojas que sean exactamente iguales. Ni hay dos gotas de agua que sean iguales. Ni tampoco dos nubes iguales. Ni dos planetas iguales. Ni dos regiones del cielo iguales. Todo el universo parece obedecer a la constante de que nada es constante. Esta característica esencial de la naturaleza se llama variabilidad. Y una sola palabra podría definir la actitud de la sociedad moderna ante la variabilidad: control. Las exigencias de los procesos industriales, por ejemplo, hacen de la variabilidad un problema. Se tienen que obtener productos perfectamente iguales. La variación debe ser la mínima posible. Und muss ich mein irdisches Gastspiel beenden. En ocasiones, la obsesión por controlar la variabilidad ha llegado a límites realmente absurdos, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se intentó extirparla del género humano. Y sin embargo, la variabilidad es tal vez la característica más importante de la naturaleza. Las mediciones de radiación cósmica realizadas a principios de la década de los 90 por el satélite COBE indican que en sus orígenes el universo era casi homogéneo, con variaciones minúsculas del orden de una parte en 100.000. Esa pequeñísima variabilidad, sin embargo, es el origen de las galaxias, las estrellas, los planetas y la vida. Quizás el mejor ejemplo de cómo ha cambiado la relación del hombre con la variabilidad está en las manos de estos campesinos. El maíz, del que depende nuestra subsistencia, nunca existió así en la naturaleza. Es el resultado de miles de años de una selección consciente de sus características. Aprovechando su variabilidad, generación tras generación, los agricultores americanos transformaron una planta silvestre que se conoce como teocincle en la máquina natural de producción alimenticia que llamamos maíz. Pero hoy el doctor Abel Muñoz puede resumir el trabajo de generaciones en unos cuantos años. El doctor Muñoz es un estadístico, y la estadística es la ciencia que estudia la variabilidad. Si todos los maíces fueran iguales, si nos resultara que todas las variedades eran estadísticamente iguales, no habría de dónde escoger. Entonces necesitamos que haya diferencias entre ellas. Si hay diferencias, quiere decir que habrá una mejor que otra, y entonces tendremos posibilidad de escoger. Con sus conocimientos, en 3 años puede encontrar la variedad más adecuada para esta región. 4. El primer inconveniente de la variabilidad es que se trata de un problema de dimensiones literalmente astronómicas. Para darse cuenta, basta con pasar unos minutos jugando con un miriorama. El miriorama es un juego que se puso de moda a principios del siglo XIX. Consiste en 24 pequeños cartones con dibujos que pueden combinarse unos con otros para formar paisajes. ¿Cuántos paisajes diferentes pueden crearse con la combinación simple de 24 piezas? La respuesta es tan sorprendente que la utilizaban los vendedores de mirioramas como publicidad. 620 trillones, 448.401 billones, 733.239 millones, 360.000 paisajes diferentes. Y aunque las piezas del miriorama de la vida son solo 4, las bases que forman las cadenas del ácido desoxirribonucleico, que contiene la información genética de todos los seres vivos, las posibles combinaciones son infinitamente mayores. Así que cuando nos enfrentamos a la naturaleza, su variabilidad nos obliga a resignarnos, a que nunca estará presente en su totalidad en nuestro pensamiento. Todos los seres vivos tenemos que aprender a tomar decisiones a partir de información parcial, conociendo solo una pequeña parte del problema. Y a esa estrategia para enfrentarnos a la variabilidad la llamamos muestreo. El muestreo
Por ahí los historiadores te pondrán fechas del nacimiento y de los primeros muestristas, pero el muestreo nace cuando nace la vida, o sea, así lo explico. Todos hacemos muestreo, hasta los animales. Cuando un animal decide probar un alimento, primero lo prueba y luego se lo come, con el pedacito que prueba decide que todo el alimento va a estar bueno. Y así una serie de cosas que hacemos muestreo permanentemente. Como creo que en general la estadística, el muestreo es una respuesta natural a las limitaciones del ser humano. No podemos ni abarcar, ni conocer, ni pretender medir todo en este mundo, y realmente nuestra vida se desarrolla a través de conocimientos parciales. A mí, cuando doy clases de estadística, me gusta usar unos ejemplos que prácticamente no he encontrado, sobre todo entre la gente muy científica, entre comillas, y es nuestras relaciones con los demás. Es evidente que nos podemos equivocar en el conocimiento que tenemos de las demás personas. Conocemos el muestreo de la vida de casi todas las personas que nos rodean. Somos muestras que compartimos, no son pedacitos, y no es toda la vida, no es todo su pensamiento, no son todos sus sentimientos. Entonces, en función de lo que vamos conociendo, vamos armando rompecabezas que pueden tener o no sentido, dado que estamos teniendo una muestra. Y ese es el punto central. ¿Nos podemos equivocar al hacer afirmaciones con muestras? Sí, casi siempre, por no decir que siempre. Y la pregunta inmediata después es, bueno, ¿y qué tanto me puedo equivocar? Para poder contestar esa pregunta tenemos que tener un muestreo estadístico. Si no se tienen muestreos estadísticos, es decir, muestreos que sigan una serie de reglas que fundamentalmente están dirigidas a poder contestar esa pregunta, ¿qué tanto me puedo equivocar? ¿Qué tan riesgoso es contestar esas preguntas con una muestra? Es muy difícil, entonces, darle un valor muy fuerte a una respuesta que puede tener un alto grado de error. El muestreo estadístico se parece a nuestro muestreo intuitivo en el hecho de que toma una pequeña muestra para hacer inferencias generales. Por ejemplo, los ganaderos tienen que evaluar la cantidad de alimento de sus potreros para determinar cuántas vacas pueden mantener. Ahora recuerden que aquí lo que se está muestreando es cantidad de materia seca que está presente. No estamos muestreando composición botánica. La variabilidad de los pastos, aún en un potrero pequeño, es muy alta, lo que hace muy difícil la medición directa de la cantidad de forraje. Lo que se hace entonces es tomar una muestra en unos cuantos sitios del potrero y con ella predecir el total. La idea es hacer muchas evaluaciones para tener números grandes de muestras y de esa forma tratar de disminuir la variabilidad que hay. Ahí. El secreto del muestreo estadístico son los conocimientos que permiten elegir correctamente esa muestra y analizar los datos para reducir el error de la inferencia. La magia de lo que hacemos al tomar las muestras es que cuantificamos la incertidumbre. Yo te puedo decir con cuánta incertidumbre estás concluyendo eso. Esa es la parte que nos convierte en los magos de este nuevo milenio. Yo puedo cuantificar tu incertidumbre, fíjate. Mi estimado señor Labastida. Y uno se puede dar cuenta de lo poderosas que son las técnicas del muestreo estadístico por la relevancia de las decisiones que se toman a partir de ellas. Y los corruptos no se les va a quitar nunca. Nuestro ánimo es de victoria. En las últimas elecciones presidenciales de México, por ejemplo, la contienda era tan cerrada y el clima político tan tenso que determinar al candidato ganador el mismo día de la elección se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Contar en unas cuantas horas los votos de una elección en donde participaron 37 millones de personas era prácticamente imposible. Así que el Instituto Federal Electoral, encargado de los comicios, confió a un comité científico la realización de un conteo rápido, que no es otra cosa que la tarea de evaluar una muestra de menos del 1% de los votos y decidir con ella el resultado de las elecciones.
Bueno, si no tuviera confianza en la ciencia, no hubiéramos hecho todos estos ejercicios. Hubiéramos llamado a algún brujo de Catemaco, pero no es el caso. En este tercer segmento vamos a dar a conocer los datos de la elección para presidente de la República. A las 11 de la noche, solo 3 horas después de haberse cerrado las casillas, el presidente del Instituto Federal Electoral informaba por televisión el nombre del candidato ganador que esa misma noche pudo celebrar tranquilamente su triunfo. Su confianza estaba justificada porque una semana después, cuando se terminó finalmente el conteo de todos los votos, los resultados coincidieron plenamente con los del conteo rápido. La seguridad del país se garantizó gracias a las técnicas de muestreo, que son el resumen de los conocimientos sobre la variabilidad que la estadística ha acumulado durante más de 300 años. Los rudimentos del muestreo estadístico se pueden rastrear hasta finales del siglo XVII en la extraña afición de un vendedor de botones y agujas inglés llamado John Round. Él mismo describió su pasatiempo como el placer de deducir cosas curiosas e inesperadas de las tablas de mortalidad de Londres. Las tablas de mortalidad de Londres eran precisamente eso, una lista que desde 1603 se publicaba semanalmente en la capital inglesa, en donde se informaba el número de muertes que ocurrían en la ciudad y el número de niños bautizados. Las tablas eran solamente una pequeña muestra del total de muertes y nacimientos de Inglaterra, pero Grant se las ingenió para encontrar resultados generales. Calculó, por ejemplo, el total de la población inglesa, los ciclos de incidencia de la peste, la relación entre la migración y las enfermedades, y fue el primero en darse cuenta que en el mundo nacen más hombres que mujeres. Para estimar, por ejemplo, la población de la ciudad de Londres, partió del número de bautismos reportado en las tablas para calcular el número de nacimientos. Con ese dato infería el número de madres, de ahí el número de familias y finalmente, suponiendo que el número de miembros de una familia londinense era de 8, Round infirió que el total de la población ascendía a 384.000 personas, sentando las bases de una línea de pensamiento que se conoce como inferencia estadística. Inferir es pronunciarse por un conocimiento. Inferir es partir de lo particular a lo general. Y pues la inferencia estadística es eso, uno obtiene datos de algo que es un ente mucho más grande y con esos datos uno produce aseveraciones, produce estimaciones, produce un intervalo o rechaza ciertas hipótesis que se pusieron bajo prueba. Eso es inferir. Un amigo de Grant, el matemático William Petty, retomó sus ideas creando lo que llamó la aritmética política, que trataba de utilizar métodos matemáticos indirectos para estudiar la riqueza potencial de las naciones. Los estudios de aritmética política se popularizaron durante el siglo XVIII y el mundo hispano no fue la excepción. En esa época se creía que la riqueza de un reino o de una ciudad estaba en función directa del número de sus habitantes. Y en la última década del siglo, la corona borbónica mandó a hacer un censo de sus colonias ultramarinas. En la Nueva España, los resultados del censo, llevado a cabo por el virrey Revillagigedo, fueron cuestionados por el científico criollo José Antonio Alzate y Ramírez. Alzate verdaderamente le parece terrible los datos que da, porque el censo de Revillagigedo habla para la Ciudad de México de aproximadamente 115,000 habitantes, cuando Alzate calcula 213,000. O sea, no era un error de más menos 3, como se calculan ahora, un error casi del 100%, ¿no? Alzate describe varios métodos indirectos muy ingeniosos para estimar la población de la Ciudad de México. Por ejemplo, aseguraba que si en la Ciudad de México se consumían más comestibles que en Madrid, era lógico pensar que la población de la ciudad americana era mayor que la de la capital del imperio. Quizás una de las partes más interesantes es la parte de los consumos de alimentos, porque dice que habría que ver cuál es el consumo de alimentos en la Ciudad de México para poder calcular la población que hay, ¿no? Entonces toma todos los datos de todo el abastecimiento de la Ciudad de México
y hace un cálculo, y a la hora de que compara resulta que no es posible consumir tanto, ¿no? Por lo tanto tiene que ser la población mucho más grande. Es un pleito muy largo, pero además muy interesante, en el cual en cuanto a los consumos, Revillagigedo le dice que en realidad los habitantes de estos reinos son mucho más golosos que los habitantes de España, que por lo tanto comen mucho más. ¿Quién tenía razón? Era imposible saberlo, porque no existían métodos para evaluar la validez de las hipótesis. No era posible saber qué tanto comían realmente los mexicanos. Unos mucho y otros poco, pero ¿cómo poder llevar eso a números para compararlo con los españoles? En el siglo XIX, los científicos encontraron la solución. Descubrieron la manera de describir la variabilidad numéricamente y cambiaron para siempre la forma en la que estudiamos a la naturaleza. Si visitamos un bosque y empezamos a observar la variabilidad en la altura de los árboles, nos damos cuenta que algunos son pequeños y otros son grandes. Pero como son muchos y están revueltos, es difícil sacar más conclusiones al respecto. Pero si pudiéramos ordenar a todos los árboles del bosque en grupos de diferentes alturas, nos encontraríamos algo muy interesante. Aunque la altura de todos los árboles es diferente, solo muy pocos son o muy pequeños o muy grandes. La mayoría tiende a un valor intermedio. Los científicos del siglo XIX hicieron miles de mediciones de toda clase de poblaciones imaginables y finalmente llegaron a la conclusión de que la tendencia de la variabilidad hacia un valor central ocurre con mucha frecuencia en la naturaleza. Este valor central se llama la media de una población y en algunos casos equivale a una cantidad conocida desde el tiempo de Pitágoras que usamos cuando pretendemos dar la idea de lo que es típico, el promedio. No existen dos hojas iguales, pero podemos pensar que todas se parecen a una hoja típica, que ni es muy chica ni muy grande, ni muy puntiaguda ni muy redonda. Podemos hablar entonces del tamaño promedio o de la forma promedio de una hoja, y de esa manera acotar la variabilidad de las hojas alrededor de un valor central. Esto nos permite comparar dos poblaciones diferentes matemáticamente, y de hecho muchos de los estudios de muestreo que hacen los gobiernos tienen como finalidad encontrar el promedio de algunas características de la población para poder hacer comparaciones entre países. Generalmente estamos estudiando promedios, por ejemplo, la edad promedio, el número promedio de habitantes en una vivienda, el número promedio de hijos en una mujer. Yo recuerdo que en 1976, que se hacen las primeras encuestas, estábamos hablando de un promedio más o menos de 7 hijos y ahora estamos hablando de un promedio de 2.3. Entonces, pues estas estadísticas nos permiten conocer los alcances y los retos que nos quedan por hacer en términos, si estamos hablando de población, pues para la población, ¿no? Pero hay que tener cuidado, porque por sí solo el promedio puede ser una cantidad muy engañosa. Por ejemplo, en países como México, el promedio de ingreso puede hacernos pensar que el ciudadano típico es más rico de lo que realmente es, porque hay muchos que ganan poco y pocos que ganan mucho. Y si, por ejemplo, los ricos se hicieran más ricos, el promedio se elevaría a pesar de que la mayoría continuaría igual. Para evitar este tipo de errores, los estadísticos han inventado otras cantidades para expresar la tendencia de la variabilidad hacia un valor central. La mediana, que consiste en tomar exactamente el dato que corta la población en dos partes iguales. Y la moda, que mide el valor más frecuente. Para que se entienda, en términos estadísticos, en México la moda es ser pobre. Pero la información que nos da la media, la moda y la mediana no sirve mucho si no conocemos qué tanta variación hay en la población. Y es que si reflexionamos un poco, nos daremos cuenta que la variabilidad es más fundamental que el valor medio. Lo que existe en la naturaleza es la variabilidad, el promedio es solo un número.
Por ejemplo, la temperatura media en la selva lacandona es la misma que en el desierto de Baja California. Pero mientras que llevar un abrigo a la selva es un poco absurdo, en el desierto nos puede salvar la vida, porque en la selva la temperatura no varía mucho durante el día, mientras que en el desierto hace mucho calor de día, pero mucho frío de noche. Los científicos del siglo XIX descubrieron que esta variabilidad se puede describir con un valor numérico, sumando la diferencia entre cada elemento de la población y el valor central. Para principios del siglo XX ya se habían propuesto varias formas de hacerlo. La más popular fue bautizada por el matemático Karl Pearson con el nombre de desviación estándar. Cuando todos los individuos de una población son muy parecidos, su desviación estándar es un número pequeño. Y cuando son muy diferentes entre sí, su desviación estándar es un número grande. Al convertir la variabilidad en un par de números, la media y la desviación estándar, las técnicas indirectas de la aritmética